Hola, ¿qué más? Un cálido saludo a ustedes, compañeros y compañeras. Les hago otro video. El de hoy es para que aprendan a caracterizar su torre de servomotor. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco de código, les voy a mostrar el datasheet del servomotor que yo tengo ahora mismo para hacerles el ejemplo y vamos a ver todo el paso a paso detrás de cómo poder encontrar cuáles son estos valores para poder crear una función de transferencia lineal como la que han utilizado ya para sus potenciómetros en la práctica de ADC aplicada a mostrarles a ustedes el pulso, el ancho de pulso de alto que le dan al servomotor y que se traduce en que este sostenga un dado ángulo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar. Bueno, como pueden ver, estoy en esta página que ustedes seguro la han visto alrededor cuando buscan datasheets. Acá tenemos el datasheet de este servomotor en específico, el MG996R, que es uno que conseguí del laboratorio para mostrarles todo este proceso. Compré uno también en I+D que se suponía que era el tipo de servomotor que sostiene un ángulo. Sin embargo, al hacer todo el proceso de caracterización encontré que era otro tipo de servomotor, uno que tiene una rotación y con el PWM o pues con la señal y su ancho de alto cambia la velocidad o incluso la dirección en la que rota. Y por supuesto, para la práctica que nosotros vamos a tener y para nuestros propósitos, este tipo de servomotor no sería el indicado, así que les pido que tengan también cuidado con ese tipo de cosas, que ustedes también pueden caer en la misma que yo. Eh, Acá vemos entonces el datasheet, nos dice que es un servomotor de alto torque. Pueden ver que acá nos especifica que este puede en estándar rotar aproximadamente 120 grados. Ahora, yo vi en algunos otros lados que él puede llegar más o menos hasta 130. El hecho es que todos los servomotores son un poco distintos y por eso es que nosotros hacemos este proceso de caracterización para poder llevar el servomotor nuestro a una función de transferencia que sea lo más cercano a las características específicas del equipo que nosotros tenemos. Correcto. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Pueden ver acá que nos da un ejemplo de cómo debe ser la señal para uno de estos dispositivos. Vamos a necesitar el pin de 5 voltios, como pueden ver en la pantalla. Y en cuanto al periodo de PWM, es de 20 milisegundos, que corresponde a 50 hercios. También ven un rápido diagrama de conexión donde el naranja se conecta a donde vamos a dar el output de la señal PWM, BCC rojo y tierra es café. Con esta información ya podemos comenzar a desarrollar un código que nos permita evaluar nuestro servomotor y caracterizarlo. Ahora les voy a mostrar un código breve que desarrollé para poder hacer la caracterización del servomotor. Entonces, comenzando a ver el código, hay cosas básicas, ¿cierto? Definiciones de pin. Esta inclusión de paquete, el cual es para utilizar MCPWM. Dependiendo de la versión que ustedes estén utilizando, muchas de estas funciones, como las del timer, similarmente van a ser distintas. Tengan eso en cuenta. Esto es para una versión más actualizada, pero pues también es válido que utilicen versiones más viejas y pues tendrán, como les cuento, modos de manejar que son un poco distintos entre sí. Sin embargo, el concepto general debe seguir aplicando, ¿cierto? Acá hago algunas definiciones en cuanto a la OLED, en cuanto a los botones y en cuanto al servomotor. En el servomotor tenemos la frecuencia a la cual este está funcionando que vimos en el datasheet, que es un PWM de 50 hercios. Tenemos en microsegundos un mínimo del ancho del pulso y también en microsegundos un máximo de ancho de pulsos. Estos pueden investigarlos y encontrarlos para el servomotor que ustedes estén utilizando.
Y pues van a ver que algunos funcionan un poco por debajo de eso y como les digo, todos van a ser un poco distintos. En cuanto a la resolución del timer, esto nos da un megahercio, lo que significa que vamos a tener tics de un microsegundo. Hago aquí algunas inicializaciones de cosas que vamos a necesitar y pues le pongo debajo unos botones que vamos a utilizar dentro del montaje que yo hice. Acá tenemos entonces esta función es importante y vamos a regresar a ella en un momento. El resto de lo que va antes del setup simplemente es para configurar la OLED. Acá es donde lo importante está, ¿cierto? En el setup. Van a ver, bueno, unas definiciones ahí para inicializar botones y el OLED y el serial. Y esta es la parte que nos compete, ¿cierto? La que utiliza MSPWN. Van a ver que comienzo con un timer inicializado en nulo. Hago la configuración de este timer, donde va a trabajar con este ID de grupo. Creo que hay dos para el ESP, 0 y 1. Va a tener esta resolución para ponerle el 1 milihercio, o sea, que esté tomando tics a 1 microsegundo. Va a tener este tipo de conteo que lo que hace es que cuando llegue al nivel máximo de tics, vacíe todo el timer y comienza otra vez desde cero. Y el periodo en tics pueden ver que es la resolución que tenemos en milihercios dividido por esta frecuencia del periodo del servo, ¿cierto? Pues que corresponde al periodo de servo. Eso es 1 milihercio dividido 50 hercios que nos da 20.000 tics de 1 milisegundo, o sea, 1 microsegundo, perdón. O sea, 20 milisegundos. Ahora, luego de eso, tenemos que conectar a ese timer este operador que se va a conectar entre sí también con los próximos pasos que les voy a mostrar, que son los del comparador y también pues el del operador. O perdón, el comparador y también pues este acá. El comparador lo tenemos aquí, lo tenemos con esta configuración que básicamente lo que hace es que cambie el valor de ancho de pulso que yo le estoy modificando solo cuando acabe un periodo para que no se cambie el valor en medio de un periodo y esto cause comportamientos indeseados, ¿cierto? Luego se conecta a este generador y ese se conecta a el pin de servo que estoy utilizando, que yo estoy en el 18 si no estoy mal. Entonces miren que se conecta el operador con este generador. Luego, esta parte de acá tenemos unas acciones que va a hacer cuando ocurren ciertos eventos dentro del pulso que nosotros estamos dando de PWM. Lo primero, cuando se vacíe el timer, es decir, cuando llegue a el periodo de 20 milisegundos, él va a poner en alto el pin de servo. Esto significa que, bueno, se acaba un periodo y vuelve a comenzar en alto, ¿cierto? Luego va a ponerse en bajo cuando llegue al valor en microsegundos del comparador. Ahí es donde volvemos a esta función que teníamos acá arriba, ¿cierto? Que miren que con MSPWM pone el valor del comparador a un pulso en microsegundos que nosotros podemos configurar a través de los botones en el montaje que yo tengo y pues en el caso de ustedes va a ser más bien con el potenciómetro luego de caracterizarlo. Entiendan que pues luego de esto en el montaje de la práctica como tal uno sigue utilizando este tipo de funciones para ir cambiando el ancho de pulso y como tal con eso cambiar el ángulo, ¿cierto? Luego de tener estos dos eventos definidos, entonces simplemente es cuestión de habilitar el timer y luego ponerlo para que este trabaje indefinidamente, ¿cierto? Luego
pongo un pulso inicial, comienzo el display y simplemente en el loop estoy esperando estos dos botones para hacer cambios en lo que es el pulso o el ancho del pulso que se va a dar en el servomotor. Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo funciona esto en la práctica y cómo llevar esto a una ecuación de caracterización de su servomotor. Bueno, muchachos, voy a grabarles así desde el webcam de mi computador. Ojalá así se pueda ver bien. Y pues me perdonarán atrás que tengo la cama sin tender. Pillen. Entonces, aquí está el micro. Lo tengo conectado a dos botones. Como pueden ver, yo se los he comentado, yo hago esto con los botones, les quito dos de las patas, dejo dos patas diagonales y solo los conecto así contra este riel, poniéndole una tierra a todo este riel y pues hay varios cables me salto, entonces me queda bastante conveniente. Voy a tratar de mostrarles bien lo que dice en la OLED. Básicamente está mostrando arriba la frecuencia y acá el ancho del pulso que le estoy dando, ¿cierto? Acá tenemos el servomotor que está corriendo y con hundir este botón cambio entonces la cantidad del ancho de pulso y se mueve el servomotor. Así sea pues poquito, ¿cierto? Porque lo que estoy tratando de hacer es ver que tenga pues como poquitos movimientos. Y entonces vamos a ver el rango en el cual este funciona. Ahí acabo de resetear. En este código que armé cuando yo llego a un máximo valor de pulso, él luego regresa a un mínimo, que es 700 en este caso. Voy a subirlo un poco. Yo he visto que él se posiciona perpendicular a la torre alrededor de un valor de 800 y pico, por ejemplo. Ya está comenzando a hacerlo. Van a ver que él fue en 900 microsegundos que hizo esto. Hace como un movimentico ahí y se ajusta a este ángulo que es como un poco perpendicular, ¿cierto? Y bueno, yo puedo ir acá presionando mis botones. Uno es para hacer un movimiento, un salto más grande y otro es para hacer un salto más fino. Entonces voy a hacer ya acá saltos grandes. Y mi estrategia para este va a ser tratar de llegar a 90 grados y hacer una función lineal que llegue hasta los 120, ¿cierto? Que es lo que nos dijeron que era pues el valor como máximo de este servomotor. Entonces, ahí me parece que ya está en los 90 grados y me está tirando 1740 microsegundos. Entonces, a partir de eso voy a crear unos cálculos y a partir de esos cálculos que ya les voy a compartir, tendremos una función de transferencia en la cual tenemos el cambio de microsegundos de ancho de pulso a lo que sería un ángulo del servomotor, que luego con este podemos pues crear y tendremos caracterizado nuestro servomotor y crear la práctica como tal. Bueno, muchachos, le tomé una foto a mi cuaderno y lo hice en el cuaderno. Miren que esta es la gráfica en el eje X, tenemos el ángulo. Yo decidí trabajar solo hasta 90 grados, hacer que sea mínimo cero, máximo este 1740 que nos lleva a los 90 grados. Dice que se podía hasta los 120 y pues
se podría o extrapolar esta función que creamos o evaluar en 120 cuánto es los microsegundos que se da y pues hacer la, eh, la función de transferencia lineal de ese modo, ¿cierto? Entonces, llevándolo de acá, de 0 a 90, fíjense que creó una ecuación lineal con pendiente e intercepto. El intercepto es 910, expresado por supuesto en el valor que está acá, que es los microsegundos. Ahora, en cuanto al ángulo, yo sé que este ángulo le voy a tener que hacer un factor de conversión para que también se exprese en microsegundos, ¿cierto? Y eso se hace pues poniendo abajo la diferencia en ángulo, que son 90 grados, y en el numerador ponemos la diferencia en tiempo en microsegundos, ¿cierto? Que es 1740 menos 910, eso da 830. Luego despejamos para que sea una fórmula de ángulo en función a el tiempo en microsegundos. Miren que paso a restar acá 910 y queda todo multiplicado por este factor que es 90 sobre 830. Ya con esta fórmula de acá ustedes pueden calcular y mostrar un ángulo y también tienen a partir de este valor de tiempo en microsegundos un rango que pueden programar dentro de Arduino, dentro del IDE. Y bueno, ya con esto también ustedes pueden, por ejemplo, crear una subsecuente función de transferencia en la que, digamos, por ejemplo, quieren utilizar valores de voltaje, no sé, pueden ser de 0 a 3,3 voltios, de 0 a 2,5 voltios, de 0 a 2,2 voltios, y pueden decir, cuando mi ADC o cuando mi voltaje valga 0, pues voy a darle 910. Y cuando mi voltaje valga ese tope máximo, sea 2,5, sea 3, sea 3,3, que eso corresponda a este valor. Y simplemente vuelve y repite, grafican, crean una función lineal, despejan esa función lineal para que pues ustedes encuentren TVS respecto a un valor de voltaje, respecto a un valor de AS, como lo hicieron en la práctica pasada con el potenciómetro. Y ya con eso han caracterizado y son capaces de utilizar en la práctica el servomotor. Así que con eso concluimos este tutorial. Espero que lo hayan encontrado útil, que si les sirva. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Y les deseo a todos una muy feliz noche, día, resto de semana.